La semana pasada, no me acuerdo si estuvieron todos o no, pero ahí está Paticita. Vale. La semana pasada hablamos sobre el hecho de que uno no va a reconocer al prometido o al Mesías o al mensajero de Dios o a la manifestación de Dios o al Redentor, como quieran llamarlo. No necesariamente se requiere de profecías para reconocerlo. La mayoría de la gente lo reconoce sin recurrir a las profecías, ¿no? Entonces hablamos un poquito sobre eso, ¿no? De que incluso hay versículos bíblicos que hacen ver que al final del tiempo va a ser difícil reconocer al Mesías, ¿no? Es decir, a pesar de que hay un montón de profecías, no es tan claro como para que uno automáticamente diga, ah, sí, ahí viene la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? No es tan fácil para que uno reconozca así, como mucha gente equivocadamente está esperando, ¿no? Ahora, vamos a ver nada más dos pasajes bíblicos. Esta semana no vamos a basarnos en pasajes bíblicos, pero solamente vamos a mencionar dos que si Guillermo nos hace el favor de leer para iniciar la plática. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Interesante, ¿no? Es decir, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, lo volví a poner para, digamos, hacer ver que esta reunión se basa en esta profecía, que cuando viene el Mesías, que en este caso para nosotros es Bahá'u'lláh, entonces ese Mesías no solamente se va a llamar de tal manera o va a aparecer en tal lugar o en tal parte o de tal manera, sino que también va a tener frutos que serán fáciles de reconocer si uno tiene ojos espiritualmente abiertos, ¿correcto? Este es uno. Lo otro es que también debemos evitar ser engañados por los falsos profetas, porque también habrá gente que viene y te habla de Jesús, del Señor, de la salvación día y noche, pero son farsantes, ¿correcto? Veamos el otro pasaje. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Eso se me ocurrió porque ya van a ver por qué puse esta profecía. Ya les digo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, entonces ustedes van a entender por qué puse esa profecía. Sucede que mi perrito está loco porque Ivonne está por entrar a la casa. Bueno, este señor, esta foto es de Anton Chase. Chase, ajá, es el primer Bahá'í de Estados Unidos. Ahora, lo interesante es que Bahá'u'lláh falleció en 1892. Un año después, en 1893, ya estaban mencionando el nombre de la fe Bahá'í en los Estados Unidos. 2 años más tarde, en 1894, ya este señor
Thornton Chase se declaró como Bahá'í y comienza la fe Bahá'í en los Estados Unidos. Eso no les hace recordar a lo que acabamos de leer. Lo voy a volver a poner solo, no para leer, sino para que lo vean, ¿no? Porque así como relámpago, ¿no? El relámpago que viene de oriente a occidente, así va a venir el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces la fe Bahá'í como relámpago llegó a Estados Unidos. Baha'u'lláh es el primer mensajero de Dios que pisa tierras europeas. ¿Dónde? En Edirne. Edirne es pasado el Bósforo, que es el canal que separa Asia de Europa. Baha'u'lláh fue a Europa, estuvo en Edirne un tiempo. Entonces, varios años estuvo ahí, ¿no? Y su fe, como relámpago, llegó a América. Y no solamente el señor Chase, sino que muchos maestros estadounidenses, norteamericanos, o como ellos mismos dicen, americanos, se levantaron a propagar la causa Bahá'í. No solo declararon su fe en Baha'u'lláh, también, Entonces, repito, Baha'u'lláh falleció en 1892. 2 años después ya había Bahá'ís en Norteamérica, ¿no? 2 años después ya había Bahá'ís, ya comenzó a haber Bahá'ís en Norteamérica. Entonces, la fe de Baha'u'lláh, así como decía la profecía, como relámpago de oriente pasó a occidente. Entonces, en Norteamérica surgieron maestros que no solamente declararon su fe en Baha'u'lláh rápidamente, sino que también comenzaron a llevar el mensaje de Baha'u'lláh a rincones que para los persas era difícil, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un par de personas conocidas y qué es lo que dijeron acerca de la fe Bahá'í. Por ejemplo, vamos a ver aquí qué dijo Gandhi. ¿Qué dice Gandhi? Dice, la fe Bahá'í es un consuelo para la humanidad. ¿Cómo es que Gandhi dijo esto? Esta frase aparece, al parecer, la primera vez en un periódico en Bombay. Se llama Bombay Chronicle. El 24 de mayo de 1944, en la celebración del centenario de la fe Bahá'í. Ahí fue que en ese periódico salió atribuido a Gandhi esa frase. Incluso el alcalde de Bombay menciona esta alabanza de Gandhi acerca de la fe Bahá'í en un discurso, ¿no? En el discurso inaugural del evento organizado para la comunidad Bahá'í en Bombay, y el periódico transmite esa información. Se cree que hubo contacto con Gandhi, ¿no? No vamos a ver toda la historia de quiénes fueron, pero una mujer norteamericana, imagínense ustedes, Martha Ruth, le envió a Gandhi un material Bahá'í, escritos Bahá'ís, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, la fe de Baha'u'lláh, qué fruto más evidente que este, ¿no? Que en 2 años
después de su fallecimiento, la fe Bahá'í estaba en América. Y de allá se levanta una mujer para ir a Europa, a Asia, a África, a todo el mundo, ¿no? A Sudamérica, a promover la fe de Baha'u'lláh. ¿Qué fruto más hermoso, ¿no? Que este puede haber. Ok, este es un ejemplo. Otro. Esta señora que están viendo aquí es la reina María de Rumanía. Esta señora es la nieta de la reina Victoria de Inglaterra. ¿Se acuerdan, no? De la reina Victoria de Inglaterra. Baha'u'lláh le envió una carta a la reina Victoria en 1860 y tantos. Es nieta de la reina Victoria por un lado. Por otro lado, es nieta del zar Alejandro II de Rusia. Baha'u'lláh envió carta a ambos abuelos de ella. Y esta muchacha, bueno, en ese tiempo joven, ¿no? Se casó con el rey Fernando I de Rumanía y llegó a ser la reina consorte de Rumanía junto con el esposo, el rey Fernando. Reina consorte significa que compartían el poder entre los dos. Entonces, se cree que Martha Ruth, la mujer norteamericana, ¿no? Que se levanta a promover la fe Bahá'í, se cree que Martha Ruth en el año 1926 llega a hablar con esta reina Victoria, y la reina Victoria no solo es que haya hablado bien de la fe Bahá'í, ella se convirtió a la fe Bahá'í y es la primera cabeza coronada en aceptar la fe de Baha'u'lláh. Esos son frutos, ¿no? Veamos qué dijo ella. Si alguna vez el nombre de Baha'u'lláh o de Abdu'l-Bahá llama vuestra atención, no hagáis a un lado sus escritos, buscad sus libros y dejad que sus gloriosas palabras y lecciones, portadoras de paz y creadoras de amor, penetren en vuestros corazones como lo han hecho en el mío. Reina María de Rumanía. Interesante, ¿no? Veamos este otro también de ella. Sus escritos son un gran llamado por la paz, que traspasa todos los límites de las fronteras y todas las discordias de ritos y dogmas. Es un maravilloso mensaje que nos han dado Baha'u'lláh y su hijo Abdu'l-Bahá. No lo han presentado en forma agresiva, sabiendo que el germen de eterna verdad que yace en su núcleo no puede menos que echar raíces y extenderse. Reina María de Rumanía. Por último, este otro. La enseñanza Bahá'í trae paz al alma y esperanza al corazón. Para quienes buscan seguridad, las palabras del Padre son como una fuente en el desierto, luego de un largo deambular. Reina María de Rumanía. Aquí, como están viendo, se nota que ella realmente, ella es nieta de dos grandes monarcas muy reconocidos, a quienes Baha'u'lláh envió carta décadas atrás, tal vez 50 años antes. Pero ella viene, Martha Ruth va, habla con ella y le enseña la fe Bahá'í y acepta la fe Bahá'í y se convierte en la primera reina, en la primera cabeza coronada en aceptar la fe de Baha'u'lláh. Y mire con qué amor habla de Baha'u'lláh y de Abdu'l-Bahá.
Hay muchos otros ejemplos, ¿no? Aquí solamente vamos a ver algunos. Pero el hecho de que yo no conozca a Bahá'u'lláh no quiere decir que no fue un buen fruto. Los que lo conocieron, miren lo que están diciendo de él. Y no son personas cualesquiera, sino que son personas eminentes, prominentes. Otra persona prominente fue este señor. Este señor que están viendo en sus teléfonos o computadoras se llama profesor Edward Granville Brown de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Es de finales del siglo XVIII, como dice ahí en la imagen, ¿no? Y finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Es un reconocido orientalista. Orientalista eran gente, pues, que sociólogos que llegaban a investigar o a estudiar la sociedad de Irán, de Arabia, de India, de todos esos lugares de Medio Oriente. Él fue orientalista, específicamente iranólogo, es decir, fue a estudiar la cultura iraní, persa. Él aprendió el idioma, ¿no? Y fue a vivir ahí. Entonces, él mostró mucho interés en el movimiento Babí y Bahá'í, es decir, el Bab y Bahá'u'lláh. Fue a investigar y hasta el libro ha escrito acerca de esto, ¿no? Ahorita no es que vamos a estudiar todo lo que él hizo, no solo vamos a poner una frase, porque él visitó a Bahá'u'lláh en Acá, cuando Bahá'u'lláh estaba en Acá en el año 1890, ya casi 2 años antes de su fallecimiento, Bahá'u'lláh, ahí estaba en Acá. Entonces este señor orientalista iranólogo llega y en 4 ocasiones se entrevista con Bahá'u'lláh. Después de la primera entrevista que tuvo con Bahá'u'lláh, miremos a ver qué es lo que dijo de él. Nunca podré olvidar el rostro de aquel a quien contemplé. Aunque no pueda describirlo, aquellos ojos penetrantes parecían leer el alma misma. El poder y la autoridad se reflejaban en aquella frente amplia. No hay necesidad de preguntar en presencia de quién me encontraba. Mientras me inclinaba ante aquel que es objeto de una devoción y un amor que los reyes podrían envidiar y por el que los emperadores suspirarían en vano. Edward Brown. No es cualquier persona, es un orientalista, especialista en la sociedad iraní, pero conoce historia de reyes y emperadores y sus relaciones y sus súbditos y la relación entre un rey y sus súbditos, y se está dando cuenta de que la devoción que los creyentes tienen hacia la figura de Bahá'u'lláh es algo que los reyes envidiarían en vano, es decir, desearían en vano, desearían y nunca obtendrían. Interesante, ¿no? Porque son frutos de Bahá'u'lláh. Es el reconocimiento de personas prominentes acerca de la persona de Bahá'u'lláh. Que por sus frutos los conoceréis. Ahí está. Veamos.
Vamos a ver otro personaje. El conde León Tolstoy, novelista ruso. A ver, ¿alguien quería decir algo? No. Bueno, si alguien desea hablar, por favor, simplemente me interrumpe. Ok. Este escritor famosísimo, muy famoso, autor de la obra muy reconocida, Guerra y Paz, él vivió entre 1828 y 1910. Nació un poco después de Baha'u'lláh y también falleció un poco después de Baha'u'lláh, ¿no? Es un novelista ruso y es de los escritores más importantes de la literatura no rusa, sino mundial. Sus obras como Guerra y Paz y Ana Karenina son considerados como la cúspide del realismo ruso, junto con obras de Dostoyevsky, que es otro autor reconocidísimo. Y lo interesante es que este señor León Tolstoy, desde 1901 hasta 1910, todos los años fue, ¿cómo se dice?, nominado al premio Nobel. En varias ocasiones Nobel de la literatura y en 3 ocasiones Nobel de la paz por su obra Guerra y Paz. Y el hecho de que nunca lo ganó es una controversia de, no sé, de los intereses ocultos que puede haber entre los que organizan el premio Nobel, ¿no? Pero no deja de ser un personaje sumamente importante. Este no solo habló bien de la fe, al igual que la reina María de Rumanía, este también fue un seguidor de Baha'u'lláh. Él se declaró Baha'i. Vamos a ver qué dijo él acerca de el sistema Baha'i. Las enseñanzas de Baha'u'lláh nos presentan ahora la forma más elevada y pura de la enseñanza religiosa. Conde León Tolstoy. Este también. Nos pasamos la vida tratando de descifrar los misterios del universo, pero había un prisionero de los turcos, Baha'u'lláh, en Aqqa, Palestina, que tenía la clave. Lo chistoso es, me acabo de acordar de una anécdota que ya la hemos contado en otra reunión, que había un príncipe Reza que era cónsul del gobierno iraní en Estambul. Cuando hubo una conferencia en La Haya acerca de la paz y reducción de armamentos y todo eso, cosa que no se ha logrado todavía 100 años después, 120 años después. Pero bueno, cuando hubo una conferencia, este señor príncipe Reza representó al gobierno persa en esa conferencia. Entonces, como él había leído la obra acerca de la guerra y la paz, entonces dijo, le escribió una carta a Tolstoy, le dijo, le mostró, le hizo muestras de respeto y de amabilidad al principio de la carta y después le pidió que le dé las claves, los instrumentos para lograr una paz duradera en el mundo. Imagínense, a un escritor que es Baha'i le pregunta a uno del gobierno persa que le dé los instrumentos para lograr una paz estable en el mundo, para una paz duradera en el mundo. ¿Qué creen ustedes que le contestó León Tolstoy? Le dijo,
Muchas gracias por su muestra de amabilidad y respeto, pero me parece que su pregunta es muy poco seria. Me asombra su pregunta, porque yo me pregunto que si su ansia por conocer los instrumentos para llegar a una paz verdadera es legítima, entonces me pregunto, ¿por qué ustedes tuvieron en su país al Bab y a Baha'u'llah, profetas de la paz mundial, y mataron a uno y al otro lo torturaron y lo mandaron al exilio? Tenga la plena seguridad de que la clave para una paz duradera en el mundo está en manos de Baha'u'llah. Así le contestó. ¿Con qué cara le preguntaban, no? Cuando habían asesinado a uno y habían exiliado al otro, que hablaban de la paz mundial y quería saber cuál es el instrumento para una paz duradera, ¿no? Interesante esta historia, a mí me emocionó mucho, ¿no? Bueno, este es en cuanto al conde León Tolstoy. Vamos a ver un par de datos sobre el impacto, ¿no?, que ha tenido la fe de Baha'u'llah entre los iraníes ya recientes. Este señor que están viendo ahí se llama Mehdi Halaji. Mehdi Halaji es un escritor iraní estadounidense, o sea, iraní porque ahí nació, estadounidense porque se fue a estudiar allá, ¿no? Y es como un erudito, ¿no?, en las ciencias islámicas, y es un analista político también. Cuando era joven, sus padres lo mandan a estudiar para ser sacerdote musulmán, ¿no? Él estuvo estudiando y de repente, por alguna razón, dejó sus estudios, se fue a los Estados Unidos y allá continuó estudiando otras cosas, ¿no? Y ahorita sale mucho en los medios a dar entrevistas, es analista, ¿no?, de la situación política en Irán. Y una vez le preguntan acerca de algo que ver con el futuro de Irán y ahí sacó a los bahá'ís a relucir. Eso también ya lo hemos expuesto en otras ocasiones, pero me parece sumamente interesante, emocionante lo que este señor, que no es bahá'í, está diciendo acerca de la fe de Baha'u'llah. Este es un fruto delicioso que les estoy presentando. Adelante. Para reconstruir un Irán que brille en los anales de la historia y de la civilización, definitivamente necesitamos la asistencia de los bahá'ís. Lo atractivo en la comunidad bahá'í y el remedio para los problemas de Irán y el Medio Oriente es que ellos han soportado un sufrimiento inconcebible y aún así no guardan rencor y muestran amor hacia Irán y los iraníes. Y esto es para mí sumamente digno de elogio y admiración, ya que este perverso ciclo de violencia no cesa con más violencia, sino con la idea de paz que la fe bahá'í promueve. Lo que la fe bahá'í propone como la solución para el progreso de la sociedad iraní, es decir, el espíritu de paz y conciliación, es la respuesta definitiva y final para toda esta escalada de opresión y violencia. Mehdi Halaji. Si estuviéramos en una reunión bahá'í, nos dicen que debemos ser así como él dice. En las clases de virtudes nos dicen que debemos ser como él dice, que son los bahá'ís, ¿no?
Él ha estado en Irán, ha estado en contacto con todo lo que ha pasado con Irán y con los Bahá'ís en Irán, sabe todo eso. Y está proponiendo a los Bahá'ís como quienes van a solucionar los problemas de guerra y de maldad en el mundo. Y no es un Bahá'í ni por cerca. Iba a ser un sacerdote, ¿no? A mí me emociona saber lo que él está diciendo, porque es lo que la comunidad Bahá'í quiere ser. Y él es el diseño de Baha'u'lláh para la comunidad Bahá'í, para la sociedad del futuro, que él ha detectado desde lejos. No digamos si estuviera más cerca. Este es una persona prominente iraní. Otro. Este otro ya nos va a ayudar a leer Guillermo, pero antes, este se llama Mahmoud Sabahi, es un reconocido sociólogo iraní independiente, ¿no? O sea, no es fanático de los musulmanes, sino que él fue catedrático de la universidad allá en Irán y lo quitaron y tuvo que salir al exilio por sus diferencias, ¿no? Con cómo se están llevando las cosas en Irán. Y actualmente yo creo que está en Alemania o en algún país de Europa, y él escribió un libro en defensa de la comunidad Bahá'í que en una reunión de aquí presentamos parte de ese libro, ¿no? Pero, ¿qué dijo él acerca de los Bahá'ís y la comunidad Bahá'í? Ahí está. Los Bahá'ís han elegido un camino premeditado, calculado, bien pensado. Es decir, en lugar de trabajar constantemente en engendrar reprimendas, castigos, insultos, asesinatos, intimidaciones y ejecuciones, sus actividades se centran en educar a los individuos de su propia comunidad y de esta manera expulsan la necesidad involuntaria del crimen fuera de la órbita de la vida psíquica y social humana. Y el secreto es que la comunidad Bahá'í no fomenta la violencia y cree en que la prevención del delito debe abordarse. Recuerde, incluso en sus días históricos más difíciles y sangrientos, la comunidad Bahá'í no recurrió a represalias y violencia. Qué interesante, ¿no? Si uno, claro, este señor desde afuera, ¿no? Desde afuera, no está en las reuniones Bahá'í semana tras semana, leyendo libros y todo, pero ha tenido suficiente contacto para darse cuenta de que los Bahá'ís son así. Pero los Bahá'ís no son así pacíficos, amorosos, cariñosos, que amen a su país, a sus paisanos, a pesar de tanto odio, tanta violencia. No somos así porque sí. Somos fruto de la enseñanza de Baha'u'lláh. Nosotros cumplimos sus leyes, bueno, hasta donde podemos, ¿no? Hasta donde cada quien puede. Cumplimos las leyes de Baha'u'lláh por amor a su belleza. Y muchos de nuestros parientes han dado sus vidas por Baha'u'lláh. Y si fuera necesario, hoy muchos otros darían sus vidas por Baha'u'lláh. Entonces todo esto no es simplemente, los Bahá'í son así, son buenos. Pero ¿por qué son buenos? Porque son un fruto de Baha'u'lláh.
vamos a ver un ejemplo sublime de esto de que por qué son buenos los bahá'ís. Vamos a ver, este señor que están viendo aquí se llama Said Rezaí. No sé si se acuerdan o conocen a los 7 Yaran, que fueron 7 miembros de la asamblea en Irán, que fueron capturados y puestos en prisión. Les dieron 10 años de prisión a cada uno. Y ya terminó la prisión y ya salieron. Algunos de ellos han vuelto a capturar y han vuelto a poner en prisión. Este es uno de ellos, Said Rezaí. Yo tuve el honor de estar con él en una reunión, o sea, de los persas, en una reunión donde había persas de Brasil, de Argentina, de Qatar, de Irán, de todas partes, estudiando un libro, y él en esa reunión se presentó y dio una plática corta. Entonces, entre todas las cosas que él habló, dijo algo muy interesante, para mí muy interesante, muy revelador de lo que significa Baha'u'lláh para Irán. Dijo él que ustedes saben que en Irán en el año 1979, o sea, hace 46 años más o menos, ¿sí? 46 años, hubo una revolución. Derrocaron al rey entonces y asumió el poder un gobierno fanático musulmán. Entonces, desde 1979 hasta la fecha, ha habido mucha opresión para los bahá'ís. Mataron a más de 200 bahá'ís, cuyo emblema, por ejemplo, fue Moná, ¿se acuerdan? Mártir, jovencita. Encarcelaron a muchísimos bahá'ís. Le quitaron el trabajo, echaron de las oficinas a todos los bahá'ís. Para un bahá'í trabajar es un calvario, ¿no? Tienen que trabajar libre porque en oficinas no hay trabajo para los bahá'ís, está prohibido. Es más, para los hijos de los bahá'ís también está prohibido estudiar. Dios mío, ¿y qué quieren hacer? Pero no, como nuestro amado Baha'u'lláh dio la orden que estudiemos, entonces los bahá'ís se han metido en cuartos oscuros y ahí estudian y se han contactado con universidades de extranjero para que por correspondencia les dé título, pero no dejan de estudiar. Pero bueno, lo que yo quiero decir no era esto exactamente. Yo recuerdo, y el señor Said Rezaí también lo recordó en esa reunión que estuve yo presente, dijo, antes de la revolución, o sea, antes del año 1979, pues de repente tú estabas hablando con un musulmán, ¿no? Entonces el musulmán, digamos, refiriéndose a un bahá'í, decía, este fulano es una bella persona, muy buena persona, correcta, pero qué lástima que es bahá'í. Yo, Kurosh, me acuerdo haber oído esta frase, ¿no? Una vez lo oí
que decía, sí, es que fulano es muy buena persona, pero qué lástima que es Bahá'í. Eso es lo que decían hace 46 años para atrás. Pero, ¿cómo dicen hoy? 40, 45, 46 años después, ¿qué dicen cuando se refieren a un Bahá'í? Dicen, fulano es muy buena persona, muy correcta, porque es Bahá'í. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Hace más de 40 años era buena persona, lástima que es Bahá'í. Quiere decir que la persona es buena, pero Bahá'í es malo, ¿no? Hoy dicen, fulano es buena persona, es correcta, porque es Bahá'í. Es decir, se debe a la fe de Baha'u'lláh el hecho de que él sea una buena persona. Paga su alquiler a tiempo, paga todo a tiempo, no engaña, no roba, no miente, porque es seguidor de Baha'u'lláh. Qué fruto más delicioso, ¿no? Es un fruto de Baha'u'lláh. Porque no es que los Bahá'í son así porque vieron una novela, ¿no? Y les enseñó a ser correctos. Es que es un fruto del amor que el Bahá'í siente por Baha'u'lláh. Por ese amor se comporta de una manera diferente y hasta da su vida por su país, por la humanidad y por la fe. Si no, ¿de dónde? ¿De dónde va a ser así la gente? En Irán, los propios musulmanes prefieren alquilar su casa a un Bahá'í. ¿Por qué? Porque saben que este paga. No los deja tirados. Pero ¿de dónde es que nosotros actuamos de una manera distinta? Pues es Baha'u'lláh. Somos fruto de Baha'u'lláh. Bueno, yo me incluyo también. Algo bueno he de tener, ¿no? Una vez Abdul Bahá dijo, claro, Abdul Bahá dijo esto hace más de un siglo, ¿no? Cuando todavía no estaba ese fenómeno que acabo de contar, pero Abdul Bahá dijo, la mayoría de la gente de Oriente, en una plática allá en Estados Unidos, dijo Abdul Bahá, dijo, la mayoría de los orientales reconocen en mí sabiduría, virtud, elocuencia, ¿no? Pero lamentan que yo promueva la fe Bahá'í. O sea, eso de que Abdul Bahá es bueno, pero lástima que promueve la fe Bahá'í, existía desde, quién sabe, a principios del siglo XX, ¿no? De hace más de 100 años. Dice Abdul Bahá, claro, ellos quisieran que yo promueva sus creencias obsoletas. No saben que lo de hoy es promover la unidad mundial y el servicio a la raza humana, etcétera, etcétera, que es lo que trae Baha'u'lláh. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Reconocen el fruto, pero la ceguera no les permite reconocer la fuente de ese fruto. O sea, que Cristo dijo, ¿no? Dijo como relámpago, dijo que va a venir en el año tal, que después de tantos años, en tal parte, dio tantas profecías. Pero también dijo que por sus frutos los reconoceréis. Pero al parecer tampoco, ¿no? Ven en Abdul Bahá una hermosa y bella persona, pero no,
dicen lástima que promueve la nueva fe. Es muy bueno, sí, muy elocuente, muy sabio, muy excelente, milagroso, pero lástima que es Bahá'í. Es decir, tampoco lo reconocieron el fruto en este caso. Bueno, vamos a ver un resumen, no muy detallado, acerca del impacto de Baha'u'lláh en el mundo. Aquí combiné una pregunta que le hice a la inteligencia artificial y yo también le puse unos toques. O sea que entre inteligencia artificial y yo redactamos lo que les voy a exponer enseguida. Dice, Baha'u'lláh ha tenido un gran impacto en el ámbito religioso y social. Es decir, que tú sepas quién es Baha'u'lláh o no, el impacto lo ha tenido. Ya les voy a dar el ejemplo. Sus enseñanzas centradas en unidad de la humanidad, ¿no? Porque su lema principal es unidad de la humanidad, pero también igualdad social, igualdad de razas, de religiones, de hombre y mujer, la importancia de la educación y servicio comunitario, servicio a la comunidad. Todas estas enseñanzas han resonado en millones de personas alrededor del mundo. Aquí vamos a ver algunos principios. Por ejemplo, un principio de Baha'u'lláh es unidad mundial. Baha'u'lláh propone por primera vez entre las religiones, propone una civilización unificada, una sola raza, una sola nación. Eso propone Baha'u'lláh, ¿no? Una sola religión, que todos estén en armonía. Es una nueva visión para el globo, para el mundo. Es la primera vez que una religión propone esto. No es que los anteriores no sabían, lo que pasa es que no había llegado su momento. Es la primera vez que semejante enseñanza surge de una fe, ¿no? Otro principio muy importante es la igualdad social. Igualdad y justicia social. Igualdad de sexos, eliminación de prejuicios, justicia social. Desde que Baha'u'lláh habló de esto, conozcan o no conozcan a Baha'u'lláh, han surgido muchos movimientos sociales que ponen énfasis en estas igualdades y en los derechos humanos. Esto ha surgido en el mundo desde que vino Baha'u'lláh. Otro es la ética, la integridad, la espiritualidad. La fe de Baha'u'lláh ofrece un marco ético y espiritual para la vida humana. Infunde en la gente, sean bahá'ís o no lo sean porque solo leyeron los libros, infunde honestidad, infunde veracidad, integridad, caridad, y ha ayudado a mucha gente a hallar un sentido de propósito para su vida. Es un fruto de Baha'u'lláh. Sea un Bahá'í o no la persona. Otro fruto es educación y desarrollo. Permítame. Otro fruto
de Baha'u'lláh es educación y desarrollo. Fundamental para el progreso humano, ¿correcto? Educación y desarrollo. Fundamental. Los Bahá'ís tienen centenares de programas educativos en el mundo, haciendo alfabetización, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no? Cosas de desarrollo de comunidad, escuelas. Por ejemplo, en Irán los Bahá'ís fueron pioneros para poner escuelas de educación para las niñas, ¿no? Fueron pioneros en eso. El énfasis que pone Baha'u'lláh en la educación y especialmente la educación de la niña es algo que ya hay otra gente que no es Bahá'í y lo está mencionando. Cuando hace 200 años nadie hablaba de este tema, pero Baha'u'lláh vino, habló de estos temas y hoy mucha gente habla de estos temas. ¿Por qué? Porque tú, para que el sol te caliente, no es necesario que lo veas. Aunque no lo veas, te calienta, ¿no? Aunque no lo reconozcas, el sol te calienta. Otro punto importante es el servicio desinteresado a la humanidad. Es un principio central de los Bahá'ís. Los Bahá'ís participan en una amplia gama de actividades de servicio comunitario. Desde construcción de hospitales, escuelas, qué sé yo. Propician paz y reconciliación. Allá, por ejemplo, estaba viendo que había 2 tribus allá, no sé en qué parte de África, que no se toleraban entre sí, pero gracias a los Bahá'ís se hicieron amigos, ¿no? Entonces, esos son frutos de la fe de Baha'u'lláh que todavía está en su amanecer. No estamos todavía en la edad de oro de Baha'u'lláh. Otro que para mí es fundamental es el Instituto Ruhi. O sea, todos los que estamos aquí presentes somos conocedores de ese sistema de clases de niños, grupos para adolescentes y los libros para los jóvenes y adultos, ¿no? Ese sistema, a veces algunos Bahá'ís incluso no están muy conscientes de lo que significa este sistema para el futuro de la humanidad. Es maravilloso. O sea, ¿cómo les explico? Ustedes van a una iglesia X, no quiero hablar mal de nadie, simplemente de repente viene un pastor y dice, acepta a Jesús y estás a salvo. Ok, dejemos esto a un lado. Hay 2 cuestiones en cuanto a cuando aparece un mensajero de Dios, ¿no? O sea, viene Jesús, viene Moisés, viene Baha'u'lláh. Hay 2 cuestiones que yo puedo hacer o no hacer. Uno es reconocerlo, otro es obedecer, es decir, todo lo que él dice, hacerlo. Cambiar, pues, ¿no? Adaptarme a sus enseñanzas. Repito, cuando viene un mensajero de Dios, está reconocerlo y está hacer caso a todo lo que él dice y permitir que mi vida cambie gracias a sus enseñanzas. ¿Claro? Ok. Ahora, cuando un pastor sale a decir que acepta a Jesús y estás a salvo, está diciendo que no es importante poner en marcha las enseñanzas elevadas, los códigos elevados de conducta que Jesús trae. No solo acéptalo ya.
Ahora, si los bahá'ís también hacemos eso, solo hacemos que la gente se haga bahá'í y lo dejamos tirado ahí, lo mismo estamos haciendo. No sé si me explico bien. O sea, si yo, cuando voy a enseñar la fe de Baha'u'lláh, allá en La Unión, en San Miguel, en alguna parte, y le digo, vaya, usted lo voy a registrar como Bahá'í, después esa tarjeta la llevo y lo archivo y no pasa nada. Estoy haciendo lo mismo que el pastor, ¿no? Pero la fe Bahá'í está haciendo algo diferente con eso del Instituto Ruhi. La fe Bahá'í está yendo aquí a la comunidad La Cruz, donde no hay ni un Bahá'í, o solo 2 que 3. Pero está dando clase de niños, clase de virtudes espirituales a los niños de ahí, a como 40, 50 niños, hasta 50 o más niños he visto yo en alguna ocasión ahí, que están recibiendo esas clases de virtudes y no tienen ni idea de qué es la fe Bahá'í, pero están recibiendo. ¿Qué quiere decir? Que la fe de Baha'u'lláh está tratando de ayudar, pero no tiene interés de que solo se inscriban y ya. Se inscriban y comiencen a dar sus diezmos y están a salvo. No, están a salvo si se someten a la enseñanza de Baha'u'lláh. Si ponen en marcha. Entonces, imagínense, en el mundo hay alrededor de 8 millones de Bahá'ís y quién sabe si otros 8 millones están recibiendo clases de niños, libros y no son Bahá'ís y se están beneficiando de la enseñanza de Baha'u'lláh y ni son Bahá'ís. Como acabamos de ir a La Unión, un departamento de aquí de El Salvador, pero es lejos, ¿no? Allá en la frontera. Bueno, aquí en El Salvador, como es chiquito, lejos quiere decir 4 horas de viaje. En Perú y Colombia, Ecuador, eso, 4 horas es ahí nomás. Pero aquí 4 horas es ahí por la frontera. Fuimos con mi esposa a una casa, ¿no? Donde vimos que había como más de 10 niños ahí que iban y entraban y salían y jugaban. Entonces mi esposa había llevado un libro de las clases de niños para ver si había oportunidad de darlo. De repente una de las mamás se ofreció para dar la clase de niños. Pero ella no quiso inscribirse como Bahá'í, no. Ellos van quién sabe a qué iglesia y todo, ¿no? Pero se ofreció que por teléfono, por WhatsApp, se le iba a explicar cómo es y él iba a dar la clase y hace 2 días, ayer o antier, yo vi que le mandó a Ivonne un video de la clase que había dado y estaba muy feliz. O sea, ni uno de los que están ahí se identifican con la fe Bahá'í. Tuvieron parientes Bahá'ís, pero ellos ahorita no quieren ser Bahá'ís, no quieren registrarse como Bahá'ís, pero sí quieren beneficiar espiritualmente a sus hijos con la enseñanza de Baha'u'lláh. Eso también es un fruto. Quiere decir que yo no estoy interesado en que tú te inscribas como Bahá'í y comiences a pagar diezmo. No estoy interesado en eso. Yo lo que quiero es que tú sientas una mejora en tu vida y así el mundo cambie. Ok.
Vamos a ver. Si alguien desea decir algo, adelante. Bueno. Otro punto muy importante que se nos instruye a los bahá'ís es construcción de comunidad. O sea, hay comunidades en todo el mundo que están fomentando la cohesión y la cooperación social, ¿no? Ahora, detallar esto sería un poco largo y bien se puede dedicar toda una reunión a este tema de construcción de comunidad. Es algo que se está fomentando. Y ninguno de esos temas significa que las personas que hacen eso deben ser bahá'ís. No, uno puede involucrar a quien sea. No importa que sea bahá'í o no sea bahá'í. Desarrollo rural, por ejemplo. También hay muchos programas bahá'ís que están trabajando en mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? Con iniciativa agrícola, de salud, educación, etcétera, ¿no? Se está trabajando mucho en eso también. Repito, sin que el requisito sea que los muchachos, las personas sean bahá'ís, no. Tanto para formar parte de los que hacen las cosas, como también para formar parte de los que reciben, ¿no? No hay requisitos. Desarrollo de la mujer. Desde antes que necesitaban alfabetización, hoy ya no mucho porque ya hay un alto nivel de alfabetización, pero bueno, hacer que las mujeres se levanten y promuevan la igualdad de género y todas esas cuestiones, ¿no? También. Ok, ¿hay alguna opinión? Perfecto, está tan claro. Sí. Adelante. Kurosh. Sí, dígame. Sí, Kurosh, todo lo que usted dijo es perfecto y así es. Siendo Bahá'í o no siendo Bahá'í, compartir las enseñanzas de Baha'u'lláh para el mejoramiento del mundo. Pero a veces vemos que hay crisis mundial, ¿no? Todos estos 12 principios que Baha'u'lláh ha traído que para promover del mundo establecimiento la paz, ¿verdad? Olvidando todas estas diferencias de razas, religiones y todo esto. Pero a veces uno ve como que va para atrás el mundo. Hay crisis, ¿verdad? Por ejemplo, Baha'u'lláh, uno de sus principios es un tribunal internacional de justicia, que en un futuro hay que establecerse y todas las naciones del mundo tengan un representante, que tengan igual voto, no tener poder de veto que ahora hay, cosas ahí, ¿verdad? Porque muchas veces decisiones que toman así no son vinculantes. Nosotros debemos seguir a promover los principios básicos de la fe Bahá'í y construcción de sociedad, clase niños, Instituto Ruhi, todo. O sea, no solamente estamos estudiando los cursos, reflexionando o los escritos, sino llevarlo al plano de la acción. Eso es muy importante. Nada más. Gracias. Gracias. Héctor. Sí, buenas noches. Sí, es bien importante eso, poner en práctica lo que estamos aprendiendo, porque a veces, como dice, nos parece que somos muy poquitos y que no hay efecto en el mundo, pero cómo no.
sí, cuando nos ponemos a servir, el efecto, aunque sea despacito, pero va haciendo efecto en el corazón de la gente. Entonces no hay que perder ese impulso. O sea, seguir siempre, aunque veamos todo negro, pero seguir siempre con determinación y con esfuerzo, ¿verdad? Solamente, gracias. Gracias, Héctor. Bendiciones. Fabio, Armando. Queridos amigos, buenas noches. Bueno, estuve escuchando la charla muy atentamente y bueno, me queda una alegría, de verdad, de haber escuchado esta charla y haber podido aprender un poco acerca de esta perspectiva, ¿no? Respecto a los frutos de Bajaola. De verdad me voy muy feliz. Sin embargo, algo que quería anotar y que me parece interesante, resulta que nosotros, como raza humana, convivimos en un ambiente que es hostil, ¿sí? Donde se promueve el utilitarismo, por ejemplo, donde se promueve el bienestar de uno por encima de los demás. Y hace un tiempo estaba leyendo un libro bien interesante que se llama Hijos adultos de padres emocionalmente inmaduros. Y comentan algo que es interesante y es que muchas veces nuestros padres también vienen arrastrando estos defectos del pasado de una sociedad en decadencia y nos los impregnan a nosotros. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, hay una parte que comenta que esas maldiciones se van a mantener hasta por 4 generaciones. Y en una de las últimas traducciones que se hizo al español de Abdul Baha explica esa parte y explica cómo justamente la ignorancia hace que las personas arrastren este tipo de defectos que vienen de una sociedad pasada. Y pues es el caso de la sociedad en la que vivimos y también indudablemente es nuestro caso. Sin embargo, Bajaola ha venido a traer el remedio para estas enfermedades que nos han acosado como raza humana, y nosotros somos el primer fruto de esas enseñanzas. Nosotros somos la primera generación, o bueno, somos, sí, de las primeras generaciones en aplicar esas enseñanzas para aplicar ese remedio curativo tanto a la sociedad en la que vivimos como a nosotros mismos. De forma que nosotros mismos podemos ser uno de esos frutos selectos de Bajaola. Cuando la Biblia dice por sus frutos los conoceréis, Bajaola dice que nosotros somos como la muestra visible de Dios, nosotros somos la marca de Dios en el mundo. Nosotros somos los primeros en ser creados. El Bab decía, ¿no? Vosotros sois los primeros en ser creados por su palabra. Entonces, nosotros podemos bien llegar a ser esos frutos resplandecientes de las enseñanzas de Bajaola, y a través de nosotros la humanidad puede llegar a conocer las enseñanzas bajáis y mirarnos a nosotros y decir, yo conocí las enseñanzas bajáis por esta persona, ¿sí? Porque él es un ejemplo de lo que significa un verdadero creyente, de lo que significa un verdadero amante de Dios, ¿sí? Entonces, pues eso me parece maravilloso y quería comentar un pequeño caso. Es el caso del doctor Mohayer. No sé si alguno ha leído de pronto el libro, es un libro hermosísimo. Bajaola, dentro de sus enseñanzas, dice que si una persona se lo propone y se levanta con todo el amor de su corazón, es capaz de difundir las enseñanzas de la fe incluso por un país completo, por un país entero. Y ese fue el ejemplo del doctor Mohayer, por ejemplo. Lo mismo acá en Colombia, el doctor Farsam Marbab. Entonces, son frutos muy selectos de las enseñanzas Bahá'í. Son personas que simplemente aplican las enseñanzas a su vida y se convierten en un fruto de esta revelación. Asimismo que creo fervientemente que cada uno de nosotros puede comenzar a aplicar las enseñanzas de Bahá'u'lláh y nosotros mismos podemos llegar a ser frutos de esta revelación. Muchas gracias. Gracias, Armando. Maravilloso
lo que has dicho y también los demás amigos que han participado, ¿no? Maravilloso, sí. Hoy estamos hablando de... se me ocurre una cosa, ¿no? Que cuando van a hacer un edificio, primero hacen un prototipo, una maqueta, ¿no? Y después esa maqueta lo examinan, lo ven, lo evalúan y lo mejoran, etcétera, y ya después hacen el edificio. Yo tal vez nosotros somos el prototipo, la maqueta, ¿no? De lo que va a ser el nuevo orden, ¿no? La nueva sociedad del futuro, que es la época de oro, ¿no? La edad de oro de la revelación Bahá'í. Pero no tenemos ni idea, ¿no? De cuándo ni cómo va a ser. Ahorita nos toca, dentro de lo que cabe, ¿no? Trabajar en este ambiente con tanta bulla, tanta bomba, tanta guerra, tanto desorden. En ese ambiente tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, vamos a ver otro fruto muy interesante de la fe Bahá'í. Ahí sí el Bab y Baha'u'lláh comparten, ¿no? El mérito de este fruto, ¿no? Que es... en la pantalla están viendo dos señoras, dos mujeres, una de Irán, otra de Estados Unidos. A la izquierda están viendo una pintura de Tahereh, una mujer seguidora del Bab que asistió a una conferencia donde Baha'u'lláh también estuvo, conferencia de Badasht, en Irán en 1848. ¿Correcto? Ahí participó. Pero ¿qué hizo Tahereh ahí? Se quitó el velo y anunció de esta manera la emancipación de la mujer ya de por vida, porque ellos eran musulmanes, ¿no? En la fe musulmana la mujer tenía que tener velo. Entonces viene Tahereh, se quita y con la cabeza descubierta sale donde había 80 hombres, ¿no? Entonces, con este acto, que es digno de una reunión propia, ¿no? No se puede explicar en 2 minutos, pero con este acto anunció que la nueva fe ya estaba teniendo vigencia y que dentro de la nueva fe las leyes ya eran otras y dentro de esa nueva fe está uno de los principios muy importantes, es la emancipación de la mujer. Eso lo anunció en no sé si agosto, por ahí de 1848, una mujer llamada Tahereh que posteriormente fue mártir, ¿no? Interesante. El mismo año, con diferencia de un mes, más o menos, en los Estados Unidos, en un lugar que se llama Seneca Falls. Falls es como cascadas, ¿no? En Nueva York, en Estados Unidos, en 1848, o sea, ese mismo año, sin que hayan sabido de la existencia de Tahereh, ¿no? Pero solo el nacimiento y la revelación del Bab y de Baha'u'lláh infundió en el mundo ese espíritu, ese sol que calienta Oriente y Occidente, aunque no lo vean, pero ya están recibiendo su calor, ¿no? Entonces, en Occidente, una mujer llamada Elizabeth Cady, no sé cómo se pronuncia, organizó o asistió a una conferencia de Seneca Falls en Nueva York en el mismo año con un mes de diferencia, y los objetivos de esa conferencia fueron pues hacer respetar los derechos de la mujer. A mí me pareció tan interesante, ¿no? Así como, no sé si se acuerdan, ¿no? Que el Bab declara su misión el 23 de mayo de 1844.
¿Se acuerdan? 23 de mayo de 1844 inicia la era Bahá'í con la declaración del Bab. Un día después, 24 de mayo de 1844, o sea, el mismo año, el mismo mes, un día después, en los Estados Unidos inicia la era de las comunicaciones con el primer telégrafo. Y el telégrafo dice, mirad lo que Dios hizo. O sea, en Irán, mirad lo que Dios hizo en Irán. Entonces, ¿coincidencia? No, porque la fe Bahá'í inicia la era de unidad mundial y el telégrafo inicia la era de comunicaciones, lo que ahorita nos está permitiendo reunirnos desde 5, 6, 7 países diferentes, escuchándonos instantáneamente, ¿no? Eso es resultado de la era de comunicaciones que ha llegado a este punto sublime. Entonces, esto a mí me pareció también estos dos datos, ¿no? Muy relevantes, ¿no? Es decir, el calor de la aparición de Baha'u'lláh en el mundo se siente, porque si el sol sale y tú eres ciego, pero sientes el calor, ¿no? Es decir, tú puedes no verlo. Puedes no ver el sol, pero puedes sentir el calor. Incluso puede estar nublado, pero se siente el calor. Entonces, al mensajero de Dios, al enviado de Dios, o nosotros lo llamamos manifestación de Dios, se le puede conocer por profecías. ¿Por qué no? Muchos estudiaron profecías y así llegaron a la conclusión de que sí, Baha'u'lláh es correcto, pues sí dice la verdad. Pero yo, la mayoría que conozco, no es por profecía que se han aceptado a Baha'u'lláh en su corazón. Por ejemplo, hay una anécdota con el Bab que los amigos seguramente conocen. El primer discípulo del Bab fue Mullah Hossein, ¿se acuerdan? Mullah Hossein. Mullah Hossein se declaró seguidor del Bab, pero solo después de enredarlo con profecías y preguntas, ¿no? Le hizo varias preguntas, es decir, se fijó si el Bab cumplía profecías, vio que sí, entonces lo aceptó. ¿Correcto? Eso hizo Mullah Hossein, el discípulo número 1. O sea, de los primeros 18 discípulos del Bab, el primerito fue Mullah Hossein, que aceptó al Bab bastante rápido, pero solo después de verificar si él cumplía con ciertas profecías. Eso es Mullah Hossein. Ahora vamos al 18º discípulo, o sea, el discípulo número 18, el último de los primeros discípulos. Se llamaba Qudus. El último que llegó a ver al Bab y era amigo con Mullah Hossein, se conocía. Solo llega y ve al Bab de lejos y le dice al otro, ¿por qué me lo escondes? O sea, lo reconoció solo al verlo. Es decir, la persona de la manifestación de Dios, o sea, si yo no soy ciego, yo solamente lo tengo que reconocer. Si no lo hago es porque yo soy ciego. No es por él. No tengo aparatos suficientes, instrumentos como para reconocerlo. Pero el defecto es mío, no de él. Es como Jesús. Es muy conocido que como vio a Pedro que estaban yendo a pescar y dijo, no hombre, vengan detrás de mí, ¿no?
Y fueron y lo reconocieron. Y Pedro no era una persona erudita, estudiada, sacerdote, no lo era. Pero lo reconocieron, sin vacilar, ¿no? Pero Caifás era un sumo sacerdote. Tenía acceso a centenares de profecías, pero no logró reconocer a Jesús. No lo reconoció. Entonces, para reconocer a un mensajero de Dios por sus frutos, tampoco es tan fácil, ¿no? Porque si tú tienes prejuicio, no lo vas a reconocer. Incluso vas a ver al sol y vas a decir, no, esa es otra cosa, esa es la luna que ha salido de día. No sé, cualquier invento, ¿no? Cualquier cosa vas a inventar para rechazarlo, ¿no? Ahora, Baha'u'lláh cumple a cabalidad centenares de profecías de diferentes libros sagrados. Por un lado. Por otro lado, tiene centenares de frutos deliciosos. Pero no hay como tener un corazón inmaculado y puro para reconocerlo. El requisito es este. Porque si tú tienes prejuicio y tú eres ciego, haz lo que quieras, no lo vas a reconocer. Profecías, frutos, haga lo que haga, no lo vas a reconocer. Ningún fruto, por muy rico, delicioso, ninguna profecía, por muy reveladora que sea, te van a conmover. Entonces yo pienso, ¿no?, que si una persona tiene duda, pues tiene que orar y pedir la asistencia del Espíritu Santo. O sea, Dios, pues, que Dios ilumine su mente y tal vez así uno logra reconocer al prometido, al mensajero, al Mesías, al profeta, como gusten llamarlo, ¿no? Los han llamado de diversas maneras. Este es más o menos un par de datos, ¿no?, acerca de, pues, si quiero reconocer a Baha'u'lláh, ¿a dónde tengo que ir, no? Tengo que estudiar sus enseñanzas, tengo que ver qué comunidades está forjando, ¿no? Cómo ha cambiado a millones de personas en el mundo, cómo piensa cambiar el mundo, cuáles son sus planes para el futuro, etcétera, etcétera. No estudiarlo, pero con sinceridad. Porque si uno no es sincero, es como la vez que yo invité a alguien a la reunión y solo se presentó y dijo, yo soy de tal iglesia, y se fue y nunca más volvió a aparecer. Quiere decir que estaba investigando la verdad, pero ya la tenía. Entonces, si tú ya tienes la verdad, entonces, ¿qué estás buscando? Ya lo tienes, ¿no? Nunca vas a encontrar otra verdad distinta a la que ya tienes. Bueno, yo aquí concluyo mi intervención. Espero que haya sido de su agrado, y si algún amigo desea decir algo, pues somos todo oídos. Buenas noches. Marina. Estaba atenta escuchando, disculpen que me uní tarde. Sí, muy linda todo lo que han explicado. Meditando sobre todo también, ¿verdad? Porque todos los aportes fueron muy bonitos. Y pues quería saludarlos y disculparme que no me he podido estar uniendo, pero siempre estoy pendiente. Y gracias por, pues, seguirme invitando. Tengo algunas dificultades, pero voy a seguir, aunque sea por poquito. Antes me conectaba cuando iba manejando, pero
ahora por la cuestión de pues sí, de todas las cosas que han puesto acá. Multas. Ah, es multas. Sí, qué bueno ver a Marina nuevamente. Qué bien. Bueno, si la multan, avise quiero porque... Dígame. saludarlos también y mandarles un abrazo. No se oye. Gracias. Un abrazo para todos. Vaya, Gracias, Ana gracias. Marina. Muchas gracias. Que pasen feliz noche. Gracias, Kurosh. Sí, Muy lindo tema y observaciones de otros amigos que hablaron sobre el tema. A mí me fascinó mucho. Gracias. Sí, muy bueno. gracias. Gracias, amigos. Gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Daniel. noches. A todos.